Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 8. Elfos. El bosque en el que se encontraban era denso, de eso Ciro estaba seguro antes. Desde el área en la que se había aventurado, podía ver las espesas copas de varios árboles, ni un solo trozo de terreno no reclamado por la vegetación que los rodeaba. Entonces, imaginen su sorpresa cuando, a medida que avanzaban, el bosque se volvió aún más denso. Antes, todavía podían caminar sobre terreno bastante nivelado, ahora tenían que trepar a las raíces monstruosas de árboles aparentemente normales. No solo eso, sino que las hojas se volvieron aún más espesas, a tal punto que aunque sabía que era solo mediodía, la sombra de dichas hojas hacía que pareciera que ya era de noche. Aún así, siguieron caminando. No fue hasta cierto punto que Ciro sintió algo familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda justo cuando él y Marceau cruzaban un pequeño arroyo. Al mismo tiempo, Marceau suspiró y giró los hombros. El elfo se volvió para mirar al Enforcer. Muy bien, deberíamos tardar unos minutos. Ciro ignoró el tono relajado y miró tensamente a lo lejos. ¿Campo?, preguntó el mago. Necesitaba saber si lo que entraron era una entidad conocida o no. Después de todo, ni siquiera se había dado cuenta del campo delimitado hasta que lo cruzó. Una hazaña difícil, ya que se había propuesto estar atento incluso al más mínimo peligro en su trabajo habitual. Campo. La confusión en el rostro del otro hombre casi hizo que Ciro trazara sus espadas y aplanara toda el área a su alrededor para protegerse de cualquier atacante. Afortunadamente, Marceau pareció tener una epifanía. Oh. Debes referirte a la barrera mágica. Tenemos una instalada en caso de que uno de esos dragones venga e intente freírnos. Ante eso, Ciro se permitió relajarse un poco, pero no del todo. Tenía fe en Marceau, el elfo era una buena persona, claro, pero quienquiera que haya creado el campo limitado todavía era un completo desconocido. Marceau. Una voz diferente llegó desde la distancia, más allá de un par de árboles más espesos. Ambos miraron hacia adelante, justo cuando otro elfo, también rubio, se acercó a ellos. A diferencia del elfo con Ciro que vestía algo parecido a un cazador de fantasía estereotipado, este estaba un poco más blindado. En lugar de cazar cueros, el nuevo elfo estaba vestido con una cota de malla ligera, una que sin siquiera analizarla, Ciro podía decir que estaba bien utilizada. No solo eso, sino que la espada al costado del hombre, a pesar del mango desgastado, era excepcional en su calidad. Por solo una suposición, y como los conoció a los dos primero, el elfo probablemente era un guardia. François. Marceau respondió con un saludo. El otro elfo, Francois, corrió hacia ellos. Los dos elfos se dieron la mano. Has vuelto temprano. Me temo que el juego no fue bueno. Me asustaron todos esos imperiales que corrían con el rabo entre las piernas. Ja. Se lo merecen. La breve conversación entre los dos fue interrumpida cuando Francois finalmente tomó nota de Ciro. Inmediatamente, la disposición algo relajada del elfo se volvió tensa. Especialmente cuando notó las orejas de Ciro. Marceau, ¿qué diablos? La expresión sombría del rostro del elfo se reflejó en el desafío del mago. La mano de Francois ya estaba en su espada, mientras Ciro agarraba una espada aún por rastrear. En cualquier momento, si alguno intentara algo, ninguno dudaría en cortarle el cuello al otro. Al ver esto, Marceau se interpuso entre ellos agitando las manos. Para. Este tipo no es un imperial, lo juro. ¿Qué tan seguro estás de eso? El elfo no quitó los ojos de Ciro y, para su crédito, tampoco lo hizo el ejecutor. ¿Cómo? Bastante seguro. No es lo suficientemente bueno. Apártate, yo me ocuparé de él. La espada fue sacada de su cintura. Posteriormente, Cansou fue rastreado y mantenido en guardia baja. ¿No quieres esta pelea? Ciro no se molestó en hablar en latín. Estaba seguro de que el guardia entendería lo que quería decir sin importar la barrera del idioma. Ambos ignoraron lo que Marceau intentaba decir. Si bien Ciro no podía decir con certeza por qué Francois no estaba escuchando al otro elfo, al menos podía deducir algunas de las razones al rastrear la espada del elfo. Francois, sin apellido. Un veterano de guerra, con una espada que se había utilizado durante más de 300 años. Un momento alucinante para un arma que era, a todos los efectos, solo una hoja de acero normal, sin tener en cuenta su encanto de durabilidad. La espada había visto a su portador en multitud de batallas. Algunos de ellos eran mundanos, un lobo salvaje o 6 tal vez. Pero fueron aquellos que lucharon contra el rostro familiar de los humanos normales y algunas otras criaturas que no pudo reconocer los que se destacaron. ¿Cómo podrían no resultar familiares cuando vestían los mismos colores que los que atacaron Ginza? Esa espada. Sorprendentemente, en lugar de atacar cuando el mago mostró abiertamente su voluntad de luchar, ambos elfos miraron fijamente a Trest Canshaw. ¿Cómo hiciste eso? ¿Invocando magia?, preguntó Francois. Desafortunadamente, Ciro no entendió del todo lo que intentaba decir. Ah, lo olvidé.
Marceau se frotó la nuca. Realmente no puede hablar nuestro idioma. Es nuevo más allá de Alnos. TCH. Francois envainó su espada y, al no ver más signos de hostilidad, Cyrou despidió al noble Pantasm: vendrás con nosotros a los ancianos. No había lugar para la discusión. El guardia lo estaría vigilando todo el tiempo y probablemente estaría listo para matarlo si hiciera algo indebido. No hay problema, pensó Cyrou. Después de todo, todavía tenía las proyecciones de las espadas listas para ser rastreadas en cualquier momento. Más que eso, estaba consiguiendo una escolta para los posibles líderes de este asentamiento suyo. No es un mal negocio, considerando todo. La aldea de los elfos era pintoresca. Claro, las casas en los árboles eran un espectáculo digno de contemplar, pero todo lo demás era normal. Se sentía como en esos pueblos rurales por los que había pasado, donde todos tenían algo que hacer, algún lugar donde estar. Los agricultores cultivaban. Las costureras cosieron. Las únicas diferencias reales eran dos: los propios elfos y la abundancia de magia que se utilizaba. Cuidado. Un gran paquete de troncos, por ejemplo, estaba siendo transportado por un elfo que pesaba la mitad del peso de Cyrou. Un hombre transportaba alrededor de 5 troncos, cada uno 3 veces más alto que el ejecutor. El brillo que recorría los brazos del elfo era un signo revelador de refuerzo, por diferente que esta gente pudiera llamarlo. La escena se desarrolló de varias maneras en todo el pueblo, con personas recogiendo agua a través de un pozo, pero sin usar el balde provisto. En cambio, el agua fue arrastrada directamente a varios contenedores. Otro era un gran pozo de fuego con un horno mantenido por 3 personas, con llamas bailando en las yemas de sus dedos. Sin embargo, Cyrou realmente no podía apreciarlo, ya que todo el tiempo los aldeanos lo miraban con una extraña mezcla de miedo e ira. Por lo que sabía, no les había hecho nada a estas personas y, sin embargo, actuaban como si hubiera cometido el mayor de los pecados graves. A esto también se sumó el hecho de que Francois constantemente lo miraba mal. Apenas le dio tiempo a Cyrou para contemplar el paisaje. Finalmente, después de lo que parecieron 10 minutos, llegaron a lo que Cyrou equivalía al centro del pueblo. Mientras que las casas que había visto estaban hechas enteramente de madera, esta que podía ver estaba reforzada con piedras apiladas y era, con diferencia, el edificio más grande del asentamiento. Cuando entraron, se encontraron con una escena en la que varios elfos discutían entre sí. La sala era similar a una sala de audiencias, con un asiento en el centro del frente, mientras que filas de otros elfos se sentaban en 2 lados. Cuando los vieron entrar a los 3, hicieron una pausa, aunque por las miradas sucias que se lanzaban, lo que sea que estuvieran hablando no iba a ser dejado pasar en el corto plazo. Ranger Hatter. Sir Francois. ¿Qué hace un humano aquí? Cyrou se congeló mientras miraba la fuente de la voz. La que habló fue una elfa ciertamente hermosa. Estaba sentada en un trono hecho de varias maderas, joyas e incluso algo de oro. Tenía el pelo recogido en un moño y llevaba un vestido hecho de lo que parecía ser seda. Como era el caso de todos los elfos que había visto hasta ahora, ella también era rubia y sus rasgos eran los de una doncella a pesar de tener cientos de años. Fueron los sorprendentes ojos verdes los que lo atraparon. Por un momento, no pudo evitar pensar que se trataba de saber misma. Pero no, una mirada a sus oídos descartaría ese pensamiento por completo. Cyrou reprimió su decepción, a pesar de saber que era imposible que su Cervantes estuviera aquí. Gran anciano, Francois se arrodilló, Marceau hizo lo mismo, y este último le indicó a Cyrou que hiciera lo mismo. Este hombre dice ser de más allá de la puerta de Aunas Hill, de donde el imperio se retiró hace días. Tengo mis sospechas en cuanto a quién puede ser este hombre después de su demostración de destreza mágica, pero no pude confirmarlo debido a una diferencia de idioma. Solicitaría que se le lanzara el hechizo de traducción para que podamos entender qué fue lo que obligó a la derrota imperial. Una vez más, la gran cantidad de palabras superó el conocimiento limitado de Cyrou. Pero sabía lo suficiente por la vehemencia con la que el elfo hablaba del imperio. Y por las miradas curiosas, y se atrevería a decir hambrientas, alrededor de la habitación, Francois no era el único que tenía un hueso que elegir. El gran anciano levantó una ceja delicada antes de levantar una mano hacia él, concedido. Espíritus del aire, concededme esta bendición y dejad que este hombre escuche nuestras voces. Inmediatamente, Cyrou pudo sentir que algo se movía en el viento. Como si el mismo aire se hubiera vuelto rígido. La energía mágica extraña comenzó a acumularse a su alrededor e instintivamente inundó sus propios circuitos con los suyos. La energía extraña no cedió, pero en lugar de forzarse hacia él, la energía se sintió curiosa. No es que fuera interesante, sino que la energía mágica contra la que estaba luchando sentía la emoción conocida como curiosidad. Gotas de energía sondearon sus circuitos, e incluso cuando el gran anciano comenzó a fruncir el ceño, Cyrou miró con asombro. Nunca antes había sentido algo así. Era como si el maná en el aire fuera sensible y tratara de decirle algo. Rin me va a matar por esto. A diferencia de cualquier otro mago, que habría luchado con vehemencia contra cualquier cosa que estuviera sucediendo, Cyrou lentamente dejó de filtrar su maná.
Sabía que era peligroso hacerlo, pero, por alguna razón, sabía que esto no le haría daño. Una a una, las manchas lo tocaron y se desvanecieron en la nada. No hubo rastro de ellos después, y lo único que marcaba que estaban allí en primer lugar era un leve calor en el lugar donde se tocaron. Extraño. Nunca antes había visto a los espíritus actuar así. La cabeza de Shirou se giró hacia el gran anciano. ¿Puedes hablar japonés? No conozco a este, japonés. Simplemente te lancé un hechizo de traducción. La gran anciano se puso de pie y sostuvo su mano frente a ella. Permítame presentarme formalmente, viajero. Soy Adriane Baviere, gran anciano del bosque de Quan. Te doy la bienvenida a nuestra casa. Shirou Emiya, ejecutor principal de la Torre del Reloj de Londres. El título del trabajo era un nombre poco apropiado, ya que en realidad no estaba seguro de no haber sido despedido todavía. Pareces muy relajado conmigo. De hecho, cuando él entró, aunque ella lo ocultó bien, había un aire de inquietud. Lo mismo ocurrió con todos los demás en la sala. Ahora, actuaron como si todo eso ni siquiera hubiera sucedido. Incluso Francois, a pesar de toda su hostilidad anterior, estaba completamente relajado. A los espíritus les has tomado cariño, Shirou Emiya. Baviere habló con una sonrisa. Formamos un pacto con ellos hace mucho tiempo y, posteriormente, tienden a no agradarles a aquellos que desean hacernos daño. Aunque, es cierto, normalmente no muestran sus intenciones como tales. Tú eres una excepción. Parece. Shirou asintió, asombrado y preocupado. Se había encontrado con espíritus antes, pero nunca con aquellos que permitieran a un mago lanzar hechicería como lo hacían estos elfos. Lo que sea que estuvieran haciendo era entonces una rama de la hechicería de la que nunca había oído hablar, o un sistema completamente diferente. Ambos eran igualmente aterradores. Ahora, creo que tenía una pregunta, ¿Ser Francois? Sí, gran anciano. El elfo con cicatrices estaba mucho más tranquilo ahora. En lugar de miradas desconfiadas, ahora le lanzó a Shirou una mirada de asombro y envidia. Dices que eres del otro lado de la puerta, ¿no? La anomalía, sí. Entonces, ¿sabrías qué pasó exactamente con los imperiales? Nuestros últimos exploradores informaron de una fuerza de más de 10 divisiones de hombres, de los cuales solo una cuarta parte fue vista en retirada. Los imperiales, como los llamas, atacaron mi casa a través de la anomalía. Shirou admitió, sin embargo, a pesar de las bajas, logramos hacerles retroceder decisivamente. Todavía estamos contando, pero las estimaciones son que de los imperiales que atravesaron, la mitad están muertos o capturados. El enforcer se sobresaltó cuando una fuerte ovación resonó por toda la cámara. Reprimiendo su propia risa, la gran anciano hizo un gesto para que todos se calmaran. Disculpas, amado espíritu. Ese era un título nuevo. Mi pueblo ha estado sujeto a generaciones de intentos de subyugación por parte del imperio. Enterarse de su derrota es. Una sonrisa que era demasiado brillante para las palabras se formó en el rostro de Baviere mientras se apagaba. Eso no es todo, mi señora. Francois sacudió la cabeza a pesar de la sonrisa salvaje en su propio rostro. Su propio rostro se transformó en uno más serio. Mis exploradores informan que había un campamento imperial que albergaba un contingente completo de magos de batalla e infantería pesada. Fueron completamente derrotados. Se rumorea que fue por un hombre vestido de rojo, conjurando un mar de espadas de la nada. Miró intencionadamente a Shirou. Shirou decidió en ese mismo momento que ni Rin ni Luvia jamás se enterarían de esto. Señor, de nuevo, esa era nueva, Emiya, ¿acaso te diría nombre? Sí. No podía mentir. No es que no quisiera, sino porque, incluso después de 7 años, no podía mantener la cara seria. Incluso si mintiera, la verdad sería más obvia que el sol caliente. Sin embargo, no fue tan impresionante. Sus últimas palabras no fueron escuchadas cuando una cacofonía de vítores aún más fuerte resonó. Esta vez, incluso Baviere tenía una sonrisa sedienta de sangre mientras se levantaba de su trono. Durante demasiado tiempo, el imperio ha reclamado y conquistado tierras, esclavizando a todos aquellos con los que se encontraba. Finalmente, encontraron a su rival. Shirou Emiya, Spirit Love. Proclamó mientras estaba de pie en toda su altura. Fue un poco divertido para él, ya que la elfa aún era más baja que él a pesar de la plataforma elevada en la que se encontraba su trono. Ahora y siempre, tienes la amistad de los elfos del bosque de Quan. Deja que este pueblo sea tu hogar si lo deseas. Ahora, sin embargo, lo celebramos. Saca las barricas de vino, porque esta noche brindamos por ti, Shirou. Emiya, la perdición del imperio. Shirou se preguntó exactamente en qué se equivocó en la vida para llegar aquí, cuando todo lo que quería era dibujar un maldito mapa. N/A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Muchas gracias a Oliver Vázquez. Todo lo mejor para todos ustedes.